Bienvenidos a 15 minutos de español. Soy Richard Primo, una vez más, para conversar con ustedes, esta vez de literatura, esta vez de ficcionalidad y de lo difícil que puede ser escribir e intentar hacer literatura en medio de una situación como la que estamos viviendo. El día de hoy agradecemos mucho la presencia de un querido amigo, un gran escritor y una persona que está muy metida en lo que es la promoción cultural y la educación. Quiero agradecer a nombre de la Fundación San Marcos, a nombre de RTV, la presencia de Emanuel Grau, profesor, escritor, autor de un libro de cuentos que a mí me llena mucho de orgullo. El libro es Hijos, no sé si alcanzan a verlo, Hijos de la Guerra. El primer libro de Emanuel Grau que pasó por un largo tiempo de escritura, de proceso creativo, de proceso de corrección y por supuesto, en una situación como esta, la dificultad no solo de editar, sino de conectarse con el público lector. Pero hay algo más, no solamente está el esfuerzo de un joven escritor en un país que eso vamos a conversar el día de hoy, con grandes problemas de lectura o con grandes problemas de acercamiento a la ficcionalidad, sino que aparte de ello, el buen recibimiento de este libro ha ocasionado que en 2020 este libro, Hijos de la Guerra, de Manuel Grau, sea declarado el mejor libro de cuentos del año 2020 por El Comercio con el premio Luces. Yo lo he leído ampliamente, lo he comentado en Zona del Escribidor y en verdad que puedo garantizar que van a entretenerse un buen rato y es más, van a encontrar algunos lazos interesantes con la sociedad peruana. Emanuel, qué gusto tenerte en 15 minutos en español. Te agradecemos mucho tu presencia y te saludo. Y lo primero que quería preguntarte es, primero te felicito bastante por el reconocimiento que obtuviste. Te pregunto, ¿cómo fue esto del premio al mejor libro de cuentos 2020? Danos un poco más de datos, por favor, antes de entrar de lleno en nuestro tema. Muy bien, cómo no. Buenas tardes. Bien, muchas gracias por la invitación. Contento de conversar con ustedes. Pues sí, Richard, mire, el libro en realidad surgió o se publicó en un momento bastante complicado, prácticamente en medio de la pandemia, donde se publica el libro. Específicamente un mes antes de la declaración del estado de emergencia aparece Hijos de la Guerra y en ese sentido el nombre también ha tenido mucho, ha llevado mucho esta carga de este tiempo que nos ha tocado vivir a todos, ¿no? Y en ese sentido, pues, sin duda he descubierto, yo también he ido aprendiendo cómo la literatura irrumpe, no es algo que de pronto es planificado, sino que en algún momento los libros irrumpen y están allí para cuestionar, para de alguna forma hacernos preguntas incómodas, y eso es lo que yo he intentado hacer de algún modo con Hijos de la Guerra, que como bien dices, ha aparecido en este contexto complejo. Escribir en el Perú es el tema del día de hoy. Pero, Emanuel, escribir en el Perú, escribir en un país en donde los niveles de lectura se encuentran muy por debajo de lo deseado, en donde inclusive en las últimas pruebas educativas hemos quedado muy bajo en lo que se llama plan lector. Insistir en escribir en el Perú sigue siendo una vocación muy complicada, muy difícil. En este caso, ¿qué tan complicado ha sido para ti en una situación como esta, previa a la pandemia y bueno, durante la pandemia también, qué tan difícil es para alguien reconocerse como escritor e intentar escribir y sostenerse en parte como escritor en un país como este? Sí, sin duda, es exacto lo que dices, es complejo de pronto un día decidir escribir. Yo creo que tiene que ver con una decisión que de alguna forma eh, va cuajando dentro de uno, ¿no? Sin duda uno empieza leyendo y yo creo que el amor y la pasión que la lectura va tomando en la vida de un escritor es decisiva, ¿no? En mi caso eso fue así, desde que yo ingresé a la universidad empecé a leer, digamos, de forma sistemática, con fuerza, con mucho apasionamiento, y es allí donde me surge a mí este despertar de la vocación por escribir, ¿no? En la universidad yo fundé un grupo literario con unos amigos llamado Tajo, y a partir de esta dinámica de escribir una revista, de publicar una revista en un medio un poco apático como era el de la universidad en ese momento, fue el combustible
que de alguna forma me ha llevado a poder escribir Hijos de la Guerra, ¿no? Sin duda, yo creo que escribir es una decisión, pero tiene también que ver con el compromiso que uno asume, ¿no? Porque escribir en el Perú es sin duda complejo, complicado, porque tiene este adicional además que es coyuntural, que tiene que ver con los escasos medios culturales que existen, con la promoción literaria todavía en ciernes. Entonces, escribir es todo un reto, es un desafío. Sin embargo, me parece para los que hemos escogido este camino, no deja de ser también de alguna forma una forma de vivir, una forma de expresarse, una manera de poder comunicarse con el otro y también poder afirmarse como persona, ¿no? Te iba a preguntar, ¿para qué escribir, no? ¿Para qué escribir? ¿Para qué ficcionar en un país complicado como este, con problemas aparentemente tan difíciles en el terreno político, social, ¿no? ¿Para qué ficcionar? Pero me acabas de decir que era parte de tu vocación, pero aún así permíteme insistir para todos los que nos están escuchando y que quieren saber esto de la relación que hay entre la literatura, países complicados como esto y la vocación. Te lo vuelvo a preguntar, ¿escribir ficción para qué? ¿Para qué hacerlo en medio de una situación complicada, con problemas sociales y demás bastante complicados? ¿Para qué escribir? Justamente por una razón que me parece a mí vital, que es que la escritura es una forma de conocimiento, ¿no? La literatura es una manera de conocer el mundo y una manera de conocer el mundo en distintas aristas. Yo creo que escribir en el Perú es urgente, es necesario y es una obligación para los autores eh, que tientan este nombre, hacerlo con decisión y determinación, porque justamente en la escritura podemos encontrar aquellas cosas, aquellas falencias que como sociedad todavía nos ponen en una situación inerme y vulnerable, ¿no? Yo considero que la literatura es un arma muy importante para dilucidar todos nuestros complejos, para poder también de alguna forma comprendernos como nación, una nación muy grande y diversa, pero fragmentada, sin ninguna duda, y pienso que la literatura tiene esa posibilidad de poder revelarnos el mundo, a veces fragmentado en el que vivimos, podernos darnos una visión un poco más, no sé si homogénea, pero sí por lo menos una visión un poco más profunda de lo que somos, ¿no? Entonces, por ese lado, escribir es totalmente importante, necesario, y tiene este aliciente, ¿no? Que de alguna forma es una manera de conocer nuestro mundo, con mayor profundidad y a través de la belleza, ¿no? Y que tiene un plus adicional. Cierto, cierto, completamente. Estoy pensando en mi caso, y supongo que se puede con lecturas distintas, o cada uno con las lecturas que hayan alimentado nuestra vida, pero estoy invitando a los demás. A veces uno puede entender su realidad, su entorno, más que a través de los relatos, de los datos históricos que son totalmente respetables y válidos y hay que leerlos, pero a Sin duda. veces encuentras tu realidad mucho más despejada, mucho más honesta a través de la literatura. En mi caso, Ujú. es Conversación en la Catedral, en mi caso, los cuentos de Claro, Julio Ramón Ribeiro, casi todos, en mi caso, hasta 100 años de soledad, es decir, una serie de libros que me lograron a enfrentar a mi realidad y que en mi caso me dijeron, bueno, si esto se puede hacer, entonces yo también quiero participar dando mi propia visión de las cosas. Y mientras voy dando esa visión desde mi propia ficción, me permite entender un poco más mi entorno. Creo que eso es lo saludable de la literatura. Igual me imagino con la pintura, igual. Lo que creo, Emanuel, es que sí, tendríamos que decirles, ¿no? Yo me uno, es, si tienes esa vocación, más allá de si vas a ser reconocido o no, si encontrarás la fama o no, si eso es lo tuyo y si con eso puedes de alguna manera exorcizar tus demonios, pues adelante, ¿no? Adelante. sin duda. Eh, Sí, claro sí, que sí. Justamente tomando eso, eso que dices tú es importante. Y ahí está justamente también aquello que menciona que es vital para un escritor, que tiene que ver con la tradición, ¿no? No hay creación sin tradición, decía Octavio Paz, y eso es cierto. Si yo no me afirmo en mis lecturas, si no estoy atento en lo que ocurre a mi alrededor, literariamente hablando, en las novedades, o también leyendo los clásicos, entonces es muy complicado que se pueda conseguir erigir una voz, ¿no? Y si me permites, para matizar un poco la respuesta que le daríamos a quienes quieran acercarse a escribir, la literatura es un asunto serio. Yo considero que escribir es un asunto serio porque
como decía Roberto Bolaño, lo sano es leer, ¿no? Lo sano es leer, pero escribir es una apuesta un tanto difícil, un tanto dura, ¿no? Sobre todo si nos retrotraemos otra vez a tu comentario en el Perú, ¿no? Donde es muy complejo poder de alguna forma escribir un libro, publicar un libro. Tú has sido testigo de la gesta de Hijos de la Guerra y tú has sido uno de los primeros lectores del manuscrito y de alguna forma has estado al tanto de ello. Es complejo. Para mí ha sido una tarea bastante dura Lo sé. poder, poder publicar, ¿no? Sin embargo, hay que perseverar y hay que insistir si uno considera que esto es genuino, ¿no? Más allá de lo que tú decías de encontrar algún reconocimiento que es totalmente relativo, que no tiene nada que ver con la literatura, es eso, ¿no? Bregar por la vocación, por consolidar y materializar ese sueño que uno tiene, que es escribir. Totalmente de acuerdo. Eso es cierto. Dime, entonces, quedamos en que acabas de decir algo que me parece interesante de compartir. Para uno entender desde dónde vas a partir en tu ficcionalidad. Si soy escritor, en mi ficcionalidad narrativa, poética, puede ser cromática, etcétera, pero debo engarzarme en una tradición que se está formando en torno de mí y detrás de mí. Ahora, eso se consigue leyendo, por lo menos en la parte literaria. Es decir, si quiero construir mi propia ficción, si quiero construir mi propia visión, debo alimentarme primero de lo que se ha venido construyendo alrededor de mi persona. Es decir, debo leer, debo enterarme. O Claro, sea, tal la cual. lectura es algo que podríamos decirle al joven o a quien nos está escuchando, el escritor también tiene que ser un excelente lector, un empedernido lector. Sí, exacto, tenaz, ¿no? No hay creación literaria sin una formación lectora, ¿no? Y ese camino es bastante curioso porque las lecturas que uno se va encontrando en la vida, en su formación, son múltiples, no son distintas y toda lectura suma, ¿no? Sin duda hay un momento en el que uno puede discernir un poco mejor y saber qué libros son mejores que otros, pero cuando uno empieza a escribir, perdón, cuando uno empieza a leer, es importante tener esa capacidad omnívora de leerlo todo, ¿no? De esa curiosidad. Y yo no sé si eso es algo innato, si eso es algo que de pronto en algún momento despierta en uno, pero esa curiosidad por la lectura yo creo que es el puente que nos conduce a escribir, ¿no? Me parece que eso es totalmente Sí, inevitable. yo de verdad comparto contigo y te digo, no sé a veces cómo hacer programas como 15 minutos en español, tienen ese proyecto, pero en general muchos el proyecto de decirle a la gente, a todos, ¿no? Al que le gusta escribir, pero al que no necesariamente de pronto quiere escribir, simplemente si quiere entender su entorno, la lectura, por más que le den ese halo académico, demasiado separado, aislado, la lectura sigue siendo un vínculo a través del cual vas a poder alimentar tu forma de ver, tu entorno. Vas a poder entenderlo mejor y luego decidirás si quieres escribir o no, pero de verdad es algo que a mí siempre me preocupa cuando me dicen que en este país, por ejemplo, hay un bajo nivel de lectura. Lo que me alegra es que a pesar de ello hay gente que sigue leyendo y hay escritores como tú que siguen insistiendo en ello ya casi como un acto heroico, porque eso es lo que estás haciendo y eso es lo que hacen muchos jóvenes y gente de más oficio. Escriben más por un acto heroico y por un acto de contribución. Mientras más literatura haya, habrá la posibilidad de que algunos accedan a los distintos puntos de vista que tengan, ¿no? Como el tuyo. Dime, porque nos van a volar por el tiempo corto que tenemos, pero ¿qué planes tienes, Emanuel, después de Hijos de la Guerra, que efectivamente, permítame 30 segundos, yo lo leí y sí, fui parte de de esa primera lectura de un joven escritor con un libro que empezaba que yo lo leí era muy bueno, pero empezaba a pulirlo más porque siempre se puede corregir. No lo quería decir un poco porque estaba hablando con el escritor que ha sido reconocido, así que no quería hablar de eso. Tú lo mencionaste y yo quiero reconocer el enorme esfuerzo personal, artístico y luego de tomar la posta de su propio camino para encontrar la edición. Es un camino que hoy día no vamos a poder tratar, pero sería interesante conversar. Qué difícil es Sí, sin intentar duda, publicar tu primer libro en un país muy sin complicado. duda. Ese es otro tema. Quiero cerrar. ¿Qué proyecto tienes? ¿Qué siguiente proyecto? Me llama mucho poderosamente la atención los hechos que tienen que ver con la historia. Ya en Hijos de la Guerra hay algo de eso. Por ejemplo, tenemos ahí un cuento
sobre Georgette Vallejo, ¿no? Que es el libro que abre, el cuento que abre el libro, un poco tratar de recrear cómo pudo haber sido un momento histórico, es lo que a mí me llama poderosamente la atención. Y en esa línea aprovecho para comentar un libro que a mí me ha marcado y me ha parecido decisivo en mi formación, que es Soldados de Salamina, de Javier Cercas, ¿no? Donde él hace Claro. una revisión de lo que fue la Guerra Civil Española a partir de un dato que puede ser minúsculo. Entonces, lo que yo estoy haciendo ahora, y estoy tratando de darle forma, tiene que ver también con eso, ¿no? Con algunos hechos que tienen que ver con la historia del Perú, que tienen que ver también con la poesía. Me parece a mí que los poetas son una fuente de creación muy interesante. Y eso, estoy tratando de escribir una historia que tiene como punto de partida cierta violencia social sobre todo, cierta violencia que tiene que ver con los márgenes de la sociedad, ¿no? De los excluidos, de aquellas personas que están permanentemente relegadas, como diría Ribeiro, ¿no? Esa frase tan dura del festín de la vida. Y estoy tratando de conjurar las fuerzas de la poesía para que, para que la novela despegue, ¿no? Y de alguna forma tener algo listo, ¿no? Y estoy en eso, informándome, leyendo, tratando de ser fiel con lo que pienso, y en eso estoy ahora. Formidable, formidable. Lo que hoy día queríamos compartir era lo difícil que es escribir en un país como nuestro querido país, tan complicado, pero nuestro al fin de cuentas. Y la verdad es que lo que hacemos es entrevistar a escritores, lingüistas, educadores, que de alguna manera nos llenan de orgullo, porque están en medio de una situación como esta, insistiendo en todavía crear una larga tradición artística, literaria, poética, que permita que los jóvenes que están alrededor tengan esa información para poder entender su entorno. Yo quiero felicitarte por tu vocación, quiero felicitarte por tu libro y entender a través de ti, decirle a todos los demás jóvenes que tengan alguna vocación artística, pues que no se detengan, que la hagan. El camino es largo, por lo que Manuel podría contarnos otro día, complicado, pero es en verdad al final, al terminar de escribir una obra como esta, es ampliamente satisfactorio verlo publicado o poner la palabra fin y sentir que parte de ti va a ser compartido en algún momento por algunos lectores. Felicidades, Emanuel, felicidades. Gracias. Un abrazo para ti, sigue en lo tuyo y gracias por tus palabras y creo que a los demás pedirles sigan leyendo, sigan su vocación y por favor, a pesar de lo difícil de la situación en la que estamos viviendo, no dejen de entender que el arte es una manera de entender nuestro entorno. Muchísimas gracias. Roberto, ¿algunas Muchas palabras gracias. para repetirnos? Pues muchas gracias, agradecerte por la invitación, alentar a todos los que te ven y los que nos escuchan a que puedan acercarse a los libros, que siempre son amigables y que están allí en todos los momentos. Podemos aprender de la Así, literatura como de la vida. Muchas gracias. así es. Muchas gracias a todos. 15 minutos de español los saluda. Gracias a la Fundación San Marcos, gracias a RTV. Muchísimas gracias. Hasta la siguiente.